Convención pasiva. Esta es menor que esta, queda el signo de la mayor. Con el signo de la mayor, la polaridad que me genera es esa. ¿Cuánto me da? La potencia. Entonces, potencia sobre la resistencia de carga es igual a I cuadrado R. Y esto es igual a 0.66 amperios al cuadrado multiplicado por 10. Igual 4.356 vatios. Y ahora pregunto, ya así masticado, digerido y replificado, muy difícil. Es la que está en RR con los valores. No, 5 amperios es esto. Pero para la resistencia de 10 que está abajo. Perdón. Mire lo que dice el problema. El problema llega y dice: cuando yo coloco y corto esta fuente, o sea, cuando apago la fuente de tensión, entonces esta fuente de corriente queda viendo de aquí para allá 2 ohmios. Punto. Es decir, todo lo que yo tenga en estos 2 puntos hacia allá son 2 ohmios, incluyendo esta. ¿Verdad? Porque son estos 2 puntos que estoy viendo 2 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta que puede ser la que está confundiendo a todo el mundo. Digamos que aquí le hicimos una reingeniería al teorema de la superposición. Y es que me están diciendo 2 cosas. Primero, si yo apago esta fuente, que significa desconectarla, no me están diciendo más nada, no me están diciendo que entre este punto y este hay alguna resistencia, sino todo lo que me están diciendo, medio sencillo, me están diciendo que la corriente que circula de aquí para allá es de 3 amperios. Si esa corriente que circula de aquí hacia adentro es de 3 amperios y esta fuente está entregando esa potencia, es porque aquí, sin que nadie me lo haya contado, él entre estos 2 puntos encontró una resistencia a la cual entrega la máxima potencia. 3 amperios por 30 voltios me da 30 voltios sobre 3 amperios, 10 ohmios. ¿No fue eso lo que llamo? ¿Ya? ¿Quedado más apagado? No, realmente sí, o sea que el enunciado directamente no me dice que la RL es la resistencia de carga referencia, o si me lo dicen. Claro, yo le coloqué el valor. O sea, me dicen directamente que esa es la resistencia de máxima transferencia. Sí, esa es la resistencia de máxima transferencia. Con la resistencia que si dentro del enunciado se especificaba, ya yo me sé. Por favor, análisis por separado para evitar ¿Cuánto fue la potencia? para evitar 4.44. 4.350. Yo no sé qué hay acá. Caja negra.
Pero digamos que aquí El joyero de casa. atentos a esto. Yo no sé qué hay entre estos dos puntos. No tengo ni idea. Pero si a mí me dicen simplemente que esta fuente está entregando aquí estos 10 amperios y que cuando entrega esos 10 amperios sobre estos dos puntos se genera una tensión medida desde la referencia igual a 50 voltios. Y yo le pregunto, ¿cuál es la resistencia de entrada del circuito? 5. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuál es la resistencia que esto está viendo? Yo no necesito que me la digan, porque de entrada me están diciendo, inyecto 10 amperios y entre este punto y este se me generan 50 voltios. ¿Qué quiere decir? Para que eso ocurra, implica que la resistencia que el circuito está viendo hacia adentro sea de 50 voltios sobre 10 amperios igual 5 ohmios, de modo que esta resistencia es de 5 ohmios. ¿Ya? De la misma manera, si el circuito que yo tengo acá llega y me dice que aquí tengo una fuente más o menos de 100 voltios y que cuando yo conecto esta fuente a este circuito entre estos dos puntos y le coloco mi amperímetro acá y aquí le estoy inyectando un amperio, entonces ¿cuánto mide la resistencia que esta fuente está viendo? Muy difícil. 100 ohmios. ¿Ahora comprenden el circuito anterior? ¿Ya? Sí, grado de dificultad 0. Era 0. Simplemente avanzar. Este era un acercamiento parcial del 99.96%. Preguntas. ¿Tus dudas? Uno más fácil. Son 3 ejercicios para que puedan dos. Que vale más. Mírenlo, ojo, mírenlo y captúrenlo en la mente porque lo voy a borrar. Sí, pero pues captúrenlo de todas maneras.
¿Ya está listo? El ejercicio diría algo como esto. Yo quiero subir un circuito de luces navideñas que responda de acuerdo a ese tipo de señal. Es decir, que aquí esté la luz verde y que aquí esté la luz roja. O lo contrario, no importa. O dicho de otra forma, que aquí esté apagado, que aquí esté encendido. Puede ser el estroboscopio de una discoteca. Puede ser las luces de una baliza de una torre de alta tensión. Puede ser simplemente las lucecitas de árbol de Navidad. ¿Ya está claro? El tiempo de aquí, digámosle que no me interesa, que sea un segundo. Y que aquí sea un segundo. Es decir, que dure un segundo encendido y que dure un segundo apagado. ¿Ya están sustentados? Elaborar un circuito, por supuesto, con amplificadores operacionales, con la condición de que la máxima ganancia de cada etapa sea de 3. No pueden utilizar más ganancias, sino que máximo cada etapa tenga una ganancia máxima de 3. La señal con que ustedes van a alimentar el circuito es esta de abajo, y la señal con que van a encender o apagar, o encender el verde o el rojo, responde a esa figura de allá. De tal manera que aquí esta sería nuestra señal de salida. Entonces, utilizando amplificadores operacionales, elaborar un circuito, y si yo le pongo esto de entrada, me devuelva esto a la salida. ¿Ya? ¿Está bien claro? Listo. Entonces únicamente voy a dejar estos dos valores. Listo. Oigo ofertas. ¿Cuántas etapas? No sé. Yo oigo ofertas. Bueno, vamos a intentar hacerlo con 3 etapas. Vamos a intentar. No sé. Vamos a intentar con 3 etapas. Mi diagrama de bloque sería lo siguiente. La máxima ganancia que yo puedo utilizar en cada etapa es 3. Entonces, ¿cuál sería la combinación? ¿Cuánta ganancia necesito yo acá? Mira la señal. Hagan el razonamiento lógico de ahí y díganme cuánta ganancia requiere la etapa que yo quiero, el circuito que yo necesito. ¿Cuánto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos estamos viendo lo mismo? Sí, porque 10. Entonces, ganancia 10. Profe, porque 10. La ganancia final es que Tiene 2 y necesita 20. Tiene 2, necesita 20, tiene punto 5 y necesita 5. Ah, ok. Perdón, aquí era menos 5 y aquí menos 5. Ah, no, tiene menos 5. Pero no importa, a mí me interesa. Pues sí, no es para confundirlo lo más que podemos. Entonces, ¿de cuánto por ciento la ganancia? 10. Ganancia 10. Ahí es clarito, ¿cierto? Pregunto. La forma como estaba la onda de entrada versus la onda de salida, ¿estaba o no estaba desfasada? No, estaba desfasada. No estaba desfasada.
Eso significa que entre este punto y este punto, las dos ondas tienen que estar completamente en fase, ¿no? Y eso lo digo para saber si vamos a utilizar inversores o no inversores. ¿Listo? No sé por qué. Esto puede tener, si aquí hay 30 estudiantes, esto puede tener muchas soluciones. Porque es que aquí dije menos 5 está en base con menos 5, menos punto 5 está en base con menos 5, 2 está en base con 20. Podría haber sido diferente. Este de acá podría haber sido así. Más 0.5 menos 2. ¿Ya? Y entonces la situación cambia completamente. ¿Ya? Porque aquí la salida estaría invertida frente a la entrada. ¿Todo así bien claro? Bueno. Entonces está así. Ustedes sugieren que tres etapas. La ganancia de esta etapa es A, esta es B y esta es C. Entonces ubíquenme tres valores diferentes de tal manera que que A, B y C sea menor o igual que 3. De tal manera que A por B por C igual a 10. Profe, uno es valor válido. ¿Perdón? Uno es un valor válido. Claro. Pues es 2.5 por 4 por 1. Ninguna puede tener más de ganancia 3. Ojo a eso. La condición es ninguna etapa puede ser mayor a ganancia 3. No sé, 2.5 por 2 por 2. Pero se repite el 2. ¿No importa? No importa. ¿Le parece si lo armamos así? Sí. Listo. El ejercicio simplemente, al menos como amplificadores operacionales, y coloque valores coherentes en los componentes. Entonces, cuando digo valores coherentes, significa que si aquí tenemos 10.000 estudiantes, no tienen por qué haber dos ejercicios iguales. ¿Verdad? Bueno, imaginemos que esto va a funcionar con puros inversores. Este invierte, este endereza, este invierte. Entonces, alguno de esos sería un no inversor. ¿Cuál quieren? ¿El de la mitad? Sí. Bueno, ¿y por qué no el último? Entonces, este inversor, no inversor. ¿Listo? Entonces vamos a planificarlo así. Si lo planificamos así, estaríamos haciendo esto. La primera etapa es un inversor, menos más. La segunda etapa dijimos que también inversor. Y la tercera etapa, no inversor. Bueno, dejémoslo así momentáneamente planificado. Ya miramos cómo colocamos esto. Para que este tenga ganancia de 2.5 invertido, ¿qué valores de resistencia te colocamos? 5 en ese y 2 en la otra. ¿Listo? 5 en la de arriba, 2 en la de abajo. 5 acá y 2 acá. Claro, siempre y cuando los amplificadores operacionales sean ideales.
Si no fuesen ideales, yo preferiría colocarle aquí 5000 y aquí 2000. Listo. Aquí entra la que había dibujado como señal de entrada. Y simplemente aquí tengo la misma señal de entrada, aquí tengo la misma señal en este punto tengo la misma señal de entrada, salvo que ahora la ganancia es 2.5 y además invertida. No, aquí no digamos negativa, invertida, porque la ganancia es negativa. Listo. Entonces, en este punto yo tengo, digámosle que si aquí yo tenía, ¿cuánto era? 2 voltios. Ahora en este punto tengo 5 voltios, pero invertidos. Menos 5 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuánto debe valer esta resistencia y esta para que en este punto me dé, perdón, aquí era 2.5 por 2, 10 voltios. 4.000. Entonces coloquémosle aquí 4000 y aquí 2000. Listo. Y ahora tengo finalmente un no inversor. Entonces en el no inversor yo voy a hacer esto. ¿Cuánto debe valer esta resistencia y cuánto debe valer esta para que aquí entren 10 voltios y aquí salgan 20? Y ahí lo rajé. No, profe, la no es uno más esta sobre Por eso. no deben ser iguales las dos resistencias para que ¿Pero me estás preguntando o me estás diciendo? no le estoy diciendo. O sea, Que digamos un K 1000. que ese es Y 1000. uno y uno más uno pues dos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Muy difícil? No, profe, ¿por qué? Porque en el no inversor tienen que ser iguales. Uno va a ser de 2, de 1 a 2. ¿Cómo? Ganancia en tensión para el no inversor es igual a 1 más resistencia de realimentación sobre resistencia de entrada. Entonces, para que me dé 2 de ganancia, le resto 1, esto me tiene que dar 1. La aproximación del circuito del problema verdadero frente a este es del 99.9999%. No me van a decir chichipato mañana. ¿Ya? Mejor dicho, el que se tire este parcial, le ruego el favor se me arrime, que yo con gusto le regalo porque me compro un raticida. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? La salida, ¿no? 10 voltios. El
Pero también. ¿Qué horas son? Pregunta de rigor. Si este fuese un seguidor de voltaje, ¿cómo lo configuraría? Un seguidor Que el amplificador anterior ya le el voltaje salía que se No, quiera. simplemente no podría. Porque la ganancia de un no inversor jamás es inferior a 1. Nunca jamás es inferior a 1. ¿De un inversor? De un no inversor. ¿Ya? Entonces me empezaría a pensar en otra forma, en otra posición. Ya le digo, este ejercicio puede ser de 10.000 formas diferentes. Puede ser de 6 etapas, puede ser de 10 etapas. Correcto. Falta que se le diga, hágalo en el menor número de etapas. Con una. ¿Verdad? Yo por lo menos me lo sé con 2 etapas. Claro. Pero en el parcial sí, un límite de etapas. No, mentira, no se puede, con etapas no se puede. Pero la gente dice la etapas. Imagínense que el tercer ejercicio pues sí, vamos a hacer la evaluación individual en el laboratorio y ustedes van a tener la fuente con la cual trabajan. Tienen la fuente con la cual trabajan. Entonces ustedes tienen aquí su fuente. Esta es su fuente de C. Y verifica la del laboratorio idéntica. Y el ejercicio dice lo siguiente. Imagínense la fuente del laboratorio con la cual trabajan. De tal manera que por un instante cualquiera, cuando yo entre los terminales de salida, decido hacerle cortocircuito. Cuando yo decido hacer aquí cortocircuito, si yo pudiera medir esta corriente de aquí, encuentro que esa fuente es capaz de darme 10 amperios. Estoy hablando de corriente de cortocircuito. ¿Están sintonizados? Sin embargo, si yo a esta fuente le quito ese cortocircuito y le coloco una resistencia de carga RL, digamos de cuánto, digo 50 ohms. Si yo le conecto a esa fuente una resistencia de 50 ohms, esta fuente es capaz de suministrarle a la resistencia una potencia de 400 watts. ¿Están sintonizados? Esta es la fuente del laboratorio, idéntica, salvo que sea la laboratorio no da 10 amperios. Pregunta. Voy a hacer realizado porque algo que hay que dejar para mañana. Calcule la tensión del circuito abierto. Calcular la tensión del circuito abierto. El resto de las preguntas se derivan de ahí. ¿Cómo? ¿Cuál es el voltaje?
99%. Porque entonces la fuente tenía una resistencia interna similar a la... Repito, cuando yo cojo esta fuente, usted ha visto que cuando usted hace cortico allá a la fuente, se le enciende una lamparita roja. Yo les he insistido que eso no significa cortocircuito, Control de corriente. sino control de corriente. Yo he ajustado mi perilla a una corriente determinada, porque la fuente es una fuente de laboratorio. Sería injusto que cada vez que el estudiante de Chamonix allá le cobren los 2 millones de pesos cada la fuente. Pero habría que comprar por lo menos 100 fuentes por semana. Entonces es una fuente a prueba de errores. Y esa siempre es mi pelea, que si un equipo se quema en mano de un estudiante, es porque el equipo es malo, no es didáctico. Esa es mi observación. Entonces, esta es una fuente didáctica, por lo tanto tiene control de corriente, tiene control contra cortocircuito. Entonces, si tiene control contra cortocircuito, yo puedo perfectamente y en forma descuidada hacer un cortocircuito acá. Entonces, lógicamente, que allá se me va a prender el bombillito para decirme que está generando la máxima corriente, entonces le puse a la fuente. ¿Listo? Cuando yo la mido, encuentro que en cortocircuito la corriente que circula por este alambre es de 10 amperes. ¿Listo? Luego vamos a la siguiente prueba, le coloco una resistencia de 50 ohmios. Y yo veo que esa resistencia de 50 ohmios es capaz de disipar 400 vatios. Pregunto. Para la pregunta. ¿Cuál es la tensión del circuito abierto? O sea, ¿cuál es la tensión que yo tengo ahí cuando yo simplemente quito la resistencia y mido entre este punto y este? Entonces tenemos ahí una mezcla de Thevenin y máxima transferencia de potencia. Cuando yo tengo aquí 50 ohmios, ¿cuánta tensión tengo? 140. ¿Seguro? Entonces, con 50 ohmios, la tensión de salida igual, ¿cuánto? 141 voltios. No sería la tensión en la 500. Para mí sería P sobre 50 igual, no, bueno, habían perdido no. Porque lo que yo tengo es esto. 40. 400 es igual a B por I. O es igual, tengo el valor de la resistencia, será igual a B cuadrado sobre R. O es igual a I cuadrado de R. Eso es potencia. Entonces aquí saco esto. ¿Cuánto me da? Entonces 141 voltios sobre la resistencia de 50 amperios, de 50 ohmios. Esa es la corriente del cortocircuito. Pero la corriente es 218. Yo no he movido mi fuente. Ojo. Yo no moví mi fuente. Para nada, yo no la moví. Simplemente cogí mi fuente, la encendí. Ni siquiera sabía la tensión en que estaba. Luego la medí. Yo llegué y le coloqué una carga de 50 ohmios. Y claro, me dio 141 voltios a la salida. ¿Hasta ahí está claro? Y luego accidentalmente se me hizo un corto y el amperímetro me marcó 10 amperios. Entonces ahora me están pidiendo cuánto es la tensión que hay en circuito abierto. No, la corriente es cero. Entonces ahora tenemos aquí esto. Esta es mi resistencia. ¿Cuánta corriente con la resistencia está circulando? 2.82. 2.82 amperios. ¿Ya? Esa es la corriente que está circulando ahí. 2.82. Si yo inmediatamente quito esta resistencia, entonces ¿cuánto es la tensión del circuito abierto?
¿Aclarado el problema? Tips para que lo puedan pensar. Cuando yo hago el cortocircuito, esa fuente adentro tiene una resistencia. Y esa resistencia es la resistencia interna de la fuente. Pero esa resistencia debe ser tal que cuando yo hice corto entre este punto y este, me dio 10 amperios. ¿Correcto? Yo no he movido mi fuente. Lo único cierto es que cuando yo llevo y conecto lo que tengo que conectar, que es una resistencia de 50 ohmios, encuentro que esta resistencia disipa 400 vatios. Eso implica que la fuente entre esos dos puntos me está dando 141 voltios. Pero esos 141 voltios están repartidos entre un poquito aquí y un poquito aquí. ¿Correcto? Entonces me pregunta cuánto es la tensión en circuito abierto. Dicho de esta forma, ¿cuál es la tensión que estaría cayendo acá si no tengo corriente aquí? O sea que con un... Sí, de hecho, para 10 amperios, muy seguramente, bueno, pregunta. Yo ya sé que con la resistencia aquí, la tensión entre puntos es de 141. Yo ya lo sé. Entonces, ¿cuánto vale esta resistencia si yo hago un corto aquí? Pero hay corriente. No, pero se le para el voltaje al mismo. Sí, Esta pero le pregunta cuál es la resistencia, tensión del circuito esta abierto. fuente, ojo, Debería ser el esta mismo. fuente es esta, más menos B. Esta resistencia de salida es esta, que es la resistencia interna. Y esta resistencia de acá es Ah, se me hace. RL. Baila. Y en esta RL, entre este punto y este, caen 141 voltios. Y la corriente que circula por aquí es de cuánto? 2.82 amperios. Si esta es de 2.82 amperios, y cuando yo simplemente